25 días, es imposible. Y uno ve que más allá de algunas medidas que hoy se ve precios cuidados en algunos supermercados, en varios supermercados, va a costar que la economía se reactive un tiempo más, y puede ser bastante tiempo, ¿no? Quien quiere empezar, que arranque. No, lo que pasa es que tenemos frente a, vos decís, los precios cuidados de un lado, hemos tenido una remarcación Previa. y actual y contemporánea. Estamos viendo remarcación de precios en los que no entran en precios cuidados altísimas, que bueno, que implica un golpe al poder de compra del salario y las jubilaciones, ¿no? Los formadores de precios han reaccionado remarcando muy fuerte, y esto lo puede ver cualquiera que va al almacén, al supermercado del barrio o a alguna de las grandes cadenas, ¿no? Sí, el sábado me sorprendí lo caro que está todo. Sí, mirá, hay que decir que el gobierno está tomando 180 días para sacar la cabeza debajo del agua. Hoy el ministro de Economía planteó que la deuda es insostenible, la situación económica es muy delicada, y están tratando de ir sorteando, por un lado, la recesión y la herencia que dejó el gobierno anterior, pero por otro lado también el poder económico dominante, que son las grandes empresas, en particular industriales de la alimenticia, los comerciales, que si bien el presidente les pide que lo acompañen con los precios, que lo ayuden a controlar la inflación, siempre usan las mismas estrategias de siempre. Te ponen una cosita barata y te aumentan los precios en 10 de otros productos, buscando maximizar la rentabilidad, todo lo que puedan, indistintamente el gobierno que sea. Entonces, por eso nosotros creemos que el instrumento de los precios cuidados es una herramienta muy positiva. Hay que incorporarle pymes, y sobre todo pymes de las provincias, y la ley de góndolas hay que tratarlo en el Congreso, porque eso va a dar la discusión de fondo. Nosotros creemos que podemos, como empresarios pymes, ofrecer productos alimenticios en cantidad, en abundancia y de buena calidad. Y aparte dar la discusión adentro del supermercado, porque si no estamos dando la discusión sobre la mesa de los argentinos, que no llegan nunca a fin de mes. Si lo dejamos que fijen la política de precio de alimentos a los hipermercados, estamos todos en el horno, seamos empresarios pymes como trabajadores, o sobre todo los sectores de la sociedad que están siendo más castigados, que no llegan a fin de mes, que el gobierno está impulsando, por ejemplo, la tarjeta alimentaria y todas esas cosas. Sé que yo el sábado ya lo había advertido hace rato, ¿no? Pero uno ve la realidad, ¿no? En primera persona. Cuando ves, por ejemplo, que te pongo un ejemplo, la cerveza no tiene un solo estante y después todo el resto son dos marcas, todo. Pasa donde está la leche, son una marca fundamentalmente, otra, y después ves una gondolita chiquitita para la pequeña marca. Elegí lo que quieras, Sí. Pasa a aceite, tenés, y encima las góndolas son de esas marcas. Sí. Entonces no hay manera de competir, porque es con la anuencia de las grandes marcas y los supermercados, hasta en los bares. Sí, Cuando entras y vas a ver que las sombrillas de un bar son de una marca de cerveza o de la otra. Bueno, esto que vos decís, ¿no? Sobre la realidad, lo crudo que es la realidad, en verdad lo que uno ve de primera, ¿no? Es justamente esto, ¿no? Lo objetivo de la realidad, que la realidad es cruda porque lo que dejaron es una economía muy inestable y sobre todo un nivel de inseguridad alimentaria muy alto. Según datos de la FAO que salieron el año pasado, de Naciones Unidas, hay 6 millones más de argentinos y argentinas en situación de inseguridad alimentaria. Entonces, ese contexto es el que uno ve, esa es la realidad objetiva. Me parece que la valoración subjetiva que uno puede hacer es ¿qué vamos a hacer con esa realidad? ¿No? Ahí está la valoración y me parece que hay dos opciones. O uno sigue sobre ese camino que lleva a un abismo, o según lo que este gobierno empezó a ejecutar y a gestionar en el corto y mediano plazo, se puede transformar esa realidad. Y me parece que ustedes mencionaban el programa Precios Cuidados, me parece que hay dos cosas importantes a destacar del programa. En primer lugar, el rol del Estado, ¿no? O sea, el Estado pasó de nuevo a armonizar entre el capital y el trabajo, entre los productores, los empresarios, los consumidores, y dejó de estar de los dos lados del mostrador, ¿no? O sea, teníamos un Estado en la gestión anterior en donde controlaba, pero también era parte de aquellos a quienes había que controlar, digamos, se posicionaba de los dos lados del mostrador. Hoy el Estado recupera el rol de control sobre quienes forman precios, y creo que este programa es parte de las medidas que se necesitan para paliar la emergencia, porque acá
y hoy Guzmán lo decía en su conferencia de prensa, para poder hablar de desarrollo, primero tenemos que hablar de estabilidad y de poder normalizar algunas situaciones que son urgentes. Por ejemplo, la sostenibilidad de la deuda, por ejemplo, que los argentinos y las argentinas puedan acceder a precios justos. Y hay algo más a destacar de este programa, que tiene más que ver ya con lo programático, justamente de la política pública, que este programa se refunda de una manera distinta al programa original, incorpora 300 y pico de productos en 20 cadenas de supermercado, pero también hay algo que es importante, que es la vigencia, ¿no? Estos productos van a estar durante un año en la góndola, por ende el control trimestral que se planea hacer sobre esos precios va a tener una regularidad mejor y más eficiente a la de la gestión anterior, en donde los productos entraban y salían todo el tiempo, entonces esa relación de control era más ineficaz. Como ese pacto de caballeros, que nunca se cumplió. No, y aparte con caballeros que te remarcan los precios cada 2 minutos si pueden. Bueno, lo que pasa es que no es solo que hay 2 marcas o 3, sino que vos podés ver varias marcas, pero son de la misma empresa. Claro, también. O sea, el nivel de concentración que hay en los productos clave que se consumen en Argentina es brutal. Pero yo quería mencionar el tema de la deuda, porque Guzmán dice que es impagable, pero que va a pagarla. Entonces, ahí hay un grave problema, porque cuando estaba el gobierno anterior, la izquierda, y también sectores que ahora son del actual oficialismo, denunciábamos las estafas que se hacía con el endeudamiento privado, bono a 100 años, negocio del FMI, y que no solo era ilegítimo, impagable, sino ilegal. Entonces acá no se puede pagar un peso, en primer lugar, hasta que no haya una investigación exhaustiva donde fue la plata, porque si caracterizamos que la deuda fue para beneficiar la fuga de capitales y para el negociado de unos pocos, ¿por qué el pueblo argentino es el que va a tener que pagar esa deuda? Entonces, si vos organizás toda la economía en función de que tenés que conseguir los dólares para pagar la deuda, de una o de otra forma terminás ajustando abajo. Y ese es el grave problema, creo yo, de lo que ha dicho Guzmán hoy, porque reconoce una cuestión, reconoce es impagable. Pero él dice, pero queremos pagar. ¿Y por qué vas a pagar una deuda que no benefició al pueblo trabajador? Bueno, en ese punto me parece que hay que remarcar algo que Guzmán no es la primera vez que lo dice, creo que ya es la segunda vez, al menos en conferencia de prensa, que se lo escucha decirlo. El plan económico va a estar en base a las necesidades de los argentinos y las argentinas. En ningún momento se habló de gestionar y de ejecutar un plan económico en función de lo que el FMI quiere, sino que en ese plan económico lo que se busca es sentarse a negociar, no solamente con el fondo, porque también recordemos que hay una enorme deuda privada con acreedores que en mayor medida van a buscar que haya ciertos niveles de negociación con el fondo para poder avanzar en renegociaciones, reestructuraciones o en el formato que se busque esa ¿Quieren que renegociación. escuchemos a Guzmán? Y después digo que estás medio callado. Vamos a escucharlo a Guzmán. A ver, escuchamos al ministro de Economía. Está claro que hoy en día la situación del país es crítica. El país enfrenta una profunda crisis de deuda. Lo que se ha hecho con la deuda es un desastre. En tan solo 2 años el país rifó completamente el acceso al mercado de créditos internacionales. El país recuperó el acceso el 1 de abril del 2016 y ya a finales de abril del 2018 lo había perdido. Aumentó brutalmente el endeudamiento y el país no generó un aumento de su capacidad productiva con la cual generar los dólares para poder hacer frente a los compromisos que el país había tomado. Y cuando en abril del 2018 cambiaron las expectativas, se alcanzó el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional y esos fondos no fueron utilizados para nada que tuviese que ver con aumentar la capacidad productiva del país. Por el contrario, fueron utilizados para pagar deuda y para financiar la salida de capitales. De modo que lo que ha ocurrido es que hoy tenemos una carga de deuda que es insostenible, que hipoteca el futuro de las argentinas y los argentinos. Nosotros no queremos hacer promesas rimbombantes. Nosotros queremos hacer promesas que se puedan cumplir. Tomar compromisos que sea factible honrar. En el día de hoy, por la tarde, se enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa. Este proyecto, esta ley, nos dará condiciones para poder estructurar y ejecutar las operaciones necesarias para justamente lograr el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública. Bueno, lo cierto es que va a pasar por el Parlamento.
Sí, sí, bueno, pero es el lugar donde se tiene que tratar todos estos temas que son centrales al futuro de la Argentina, no como hicieron antes, que por un decreto nos metieron un endeudamiento a 100 años totalmente espurio. Yo, curiosamente, coincido con Castillo de que hay parte de la deuda que es a todas luces espuria. No comparto que el ajuste sea por abajo, porque el ajuste justamente lo que está impidiendo el presidente Alberto Fernández es que los que menos tienen le vaya mal, sino está inyectándole recursos. Creo que la Argentina del desarrollo se va a empezar a discutir una vez que se salde el tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores, porque en definitiva, como dijo acá, Guzmán es raro en la televisión porque usa palabras que hasta ahora no estaban acostumbrados los medios de comunicación a transmitir. Honrar, previsibilidad, no mentir, mandar al Congreso. La verdad que está usando un lenguaje bastante republicano, algo que no sucedía en los ministros de Economía hace varios años. Entonces, cuesta entender que el futuro tiene que primar el sentido común, la previsibilidad, sobre todo para los pymes o los empresarios que quieren invertir. Porque vos no vas a invertir un peso en un país que no es previsible en el mediano plazo. Y en este sentido, me parece que sí hay que hacer una negociación fuerte con los acreedores, que hagan la quita que tengan que hacer, que reprogramen la tasa de interés a la que más conveniente tengamos para la Argentina, y sí ponernos a laburar fuertemente en discutir después de mitad de año cuál es la Argentina del desarrollo que todos estamos queriendo. Ahora, lo urgente lo está haciendo el gobierno nacional, nosotros no tenemos duda, la moratoria para las pymes es muy importante, me llaman empresarios de todo el país que la necesitan, la suspensión de los embargos, que es una espada Damocles que la pedimos acá muchísimas veces en C5N, salió también, las tasas de interés están bajando como planteó Guzmán. Ahora, si los bancos no ponen su cuota de solidaridad, bueno, el gobierno es muy difícil que haga todo solo desde el Ministerio de Economía. Nosotros invocamos a los bancos que se hagan cargo también de esta Argentina que ellos ayudaron a destruir. Entonces, la tasa va a bajar. Ahora, el punto de inflexión, el hito es el acuerdo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que va a llevar unos meses porque evidentemente los acreedores no quieren perder. A ver, la deuda, si uno escucha lo que dijo Guzmán, entra en la categoría de deuda odiosa. Y hay jurisprudencia internacional donde los estados no tienen por qué hacer cargo de deudas tomadas para ser negociados o de los bancos o de los gobiernos o de quien sea. Entonces, la conclusión lógica sería esa, no decir, che, vamos a ver cómo vamos a seguir pagando. Insisto, una deuda de la cual el pueblo no vio $1 y ahora es el que se la quieren cobrar de vuelta. Lo segundo, yo escuché al presidente tirarse contra la cláusula gatillo. La cláusula gatillo es un elemento elemental para preservar el salario. Entonces acá tenemos que si en el diagnóstico decimos que el poder de compra del salario perdió un 20% bajo Macri, de lo que se trata es de recuperar ese poder de compra que se perdió. Y no de decirle modérense a los trabajadores, porque él mencionaba a los bancos. Bueno, pero ¿qué medidas se tomó para tocar los intereses de los grandes bancos, que fueron de los grandes ganadores bajo Macri? No, ahí es donde hay que meter la mano. No decirle a los trabajadores que se moderen, que son los grandes perdedores de estos últimos 4 años. Bueno, me parece, insisto, con una idea que creo que tiene que ser central para poder hacer análisis rigurosos, ¿no? Creo que realmente la única verdad es la realidad y sobre esa realidad hay que analizar. Me parece que hablar de ajuste a los trabajadores creo que no es tan riguroso con esa realidad que hoy vemos, porque si observamos las medidas que se tomaron concretamente sobre el sistema financiero, sin hablar de otro tipo de regulación, se empezó a regular nuevamente la cuenta capital, controlar el egreso y el ingreso de divisas, poder también desdolarizar las tarifas, que es la meta también que se propone el ministro de Economía, lograr la desdolarización de los precios con las retenciones. Me parece que hay medidas concretas donde justamente el ajuste no es sobre los trabajadores y lo que se hace es aumentar la recaudación de forma progresiva sobre los sectores que más recaudan y no sobre los que menos recaudan, sobre los que menos recaudan y sobre los consumidores y en definitiva los trabajadores, los argentinos, las argentinas. Hay medidas para paliar la emergencia, como la tarjeta alimentar, como los precios cuidados, entre otras medidas como los congelamientos de tarifas. Me parece que ahí hay una base real sobre la que se está operando para que justamente este escenario de incertidumbre financiera no afecte a los que más lo necesitan o más vulnerables se encuentran. Y me parece también que es importante destacar que esta etapa se trata de acuerdos sociales, ¿no? Entonces, que no se dispare la inflación, por ejemplo, que se mantengan la rigurosidad en los controles de los precios cuidados y la aplicación de los precios cuidados tiene que ver también con que los actores que se sentaron a acordar
valga la redundancia, acuerdo social entre empresarios, entre sectores económicos y el gobierno y demás, se mantengan. Digo, me parece que hoy también el ojo está puesto en que, como bien decía Leo, la solidaridad y el empeño de toda la sociedad en que esta etapa se supere, puede efectivamente... Te voy a dar una mala noticia. Son los mismos grupos que siempre han traicionado a todos los gobiernos de la Argentina. El grupo de los 8, la UIA, los grandes empresarios. No hablo de las pymes porque ellas no, al contrario, quieren trabajar. Pero son los mismos grupos que derrocaron a Alfonsín, que fueron cómplices de Menem, los mismos. Comparto lo que decís vos, pero hoy, mira, ¿O no? hoy a la mañana firmamos un acta de compromiso solidario en el municipio de Quilmes con la intendenta Mayra Mendoza, justamente las cámaras de comercio locales, de barrio, las pymes industriales, nosotros. No estaban los grandes grupos económicos que vos decís, pero la pregunta que nos hacemos nosotros es, nosotros también tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, salir, poner la cara, ayudar a que el país salga adelante, porque cuando ese terreno se deja vacío, lo ocupan los lobistas de los hipermercados, los lobistas de los bancos, los lobistas de los varones industriales que siempre están pidiendo subsidio, y las pymes terminamos siendo desplazadas de la política. Una empresa de alimentos que exporta cereales, que es enorme, que estaba en deuda del Banco Nación. Hoy prestó no sé cuántos millones de pesos. Hoy ver a mis Una colegas, vergüenza. hoy ver a mis colegas estar de acuerdo con que se repartan 20.000 tarjetas alimentarias, que estén de acuerdo en que hay que pagarle el bono de a los trabajadores, el aumento salarial de los trabajadores, 3.000 y 4.000 en los próximos meses, entendiendo que ese dinero fortalece el mercado interno. La verdad que me llena de orgullo porque es ocupar el espacio que las pymes tienen que estar. Disculpame una cuestión por lo que decía Sofía recién. A la renta financiera se le sacó el impuesto en la llamada ley de solidaridad. O sea, en vez de gravar más el negocio especulativo, le sacamos el impuesto que tenía. Se bajaron las retenciones a las petroleras y a las mineras. Y yo creo que hay un argumento que no es correcto decir que los salarios están ligados a la inflación, porque controlar la inflación no implica que sean los aumentos de salario que causan inflación. Si no, le estamos dando la razón a ese argumento perverso, por otro lado, y desmentido por la empiria. Porque bajo el gobierno de Macri se duplicó la inflación y cayeron un 30% los salarios. Entonces uno ha escuchado de boca de funcionarios del nuevo gobierno decir que hay que ser cuidadoso con los aumentos de salario porque pueden desbocar la inflación. Y eso es falso. El aumento de salario no provoca inflación. Entonces, si no vamos a esa teoría, y entonces siempre los que pierden siguen siendo lo mismo. Entonces, insisto, las medidas hasta ahora no han producido una recomposición del poder de compra del salario. Acá el bono es verdaderamente miserable. Es un aumento salarial. Muy bajo, sí, y dado una parte de los trabajadores, las trabajadoras domésticas no lo reciben, los trabajadores del campo no lo reciben, los docentes universitarios no lo recibimos. O sea, digo, un sector es sensible, porque no me vas a decir que las trabajadoras domésticas son de las que más cobran, y sin embargo no han recibido un peso de bono, y los trabajadores rurales, de los cuales solo el 17% están en blanco, según ha salido recientemente el informe de los niveles de trabajo registrado, tampoco. Entonces digo, ahí es donde hay que poner los recursos, en los que han perdido verdaderamente bajo la era Macri. Bueno, yo creo que al principio una de las cosas que mencionaba como centrales era justamente que hay 6 millones nuevos argentinos, argentinas que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. 6 millones que se incorporaron del periodo de 2015 al 2019, al 2018, porque el informe es a 2018. Me parece, cargar ese peso enorme, ese desastre humanitario que generó el gobierno de Cambiemos durante 4 años, en menos de un mes de gobierno, de un gobierno que recibe una deuda insostenible, que aclaró justamente hoy que está pagando intereses con reservas, que no está pagando capital sobre deuda en dólares, porque justamente reconoce y dice en esa misma conferencia que la mayor parte de esta deuda se destinó a financiar la fuga, a lo que se conoce como el carry trade o la bicicleta financiera. Me parece que en el diagnóstico del gobierno se reconoce esta deuda espuria, el destino, si se quiere, espurio que tuvo gran parte de la deuda. En eso coincidimos todos en el diagnóstico, incluso el gobierno. Me parece que lo que no se puede hacer es cargar 4 años de desastre humanitario, porque podemos hablar de inestabilidad económica, podemos hablar de endeudamiento, pero hay que hablar de desastre humanitario, porque que haya 6 millones de personas que no pueden acceder a 4 comidas por día, habla de un desastre humanitario.
Entonces, eso no se puede resolver en un mes, sí se puede acudir a la emergencia más próxima, que es que la gente coma. Y me parece que el gobierno está apuntando a eso. Tengo que cortar, gracias, les agradezco muchísimo. Rosalía, todo tuyo, ¿cómo te va, Colón? Muy bien, bueno, estamos hablando de las jubilaciones de privilegio. Vamos a repasar lo que decía el presidente Alberto Fernández el 20 de diciembre cuando se trató la